Bueno. Hola. Bien. Esperen un momentito que lo mando a mi hijo a la pieza. Porque estaban Bueno, buscando mis hojas. seguimos. Ustedes saben que esto es su programa, ¿sí? Que un alumno de tercer año, geometría, obviamente estamos en 0. Lo que estamos trabajando más es esta unidad de números y operaciones. Y un alumno de tercer año, doy por sobreentendido que saben lo que es un número natural, lo que es un número entero, ¿sí? Lo que es un número racional. ¿Me saben decir lo que son los números racionales? ¿Alguno de los dos sabe lo que es un número racional? ¿No recuerdan? Pueden hablar, ¿eh? ¿Lo de la fracción, profe? Exactamente. Los racionales son las fracciones, los decimales, ¿sí? Y el conjunto de todos esos números forman los números reales. Nosotros ya estuvimos viendo esto de pasaje a fracción, pasaje a decimal, ¿sí? Lo que nos quedamos sin ver un poquito más es qué es una proporción y algo más sobre números irracionales. Y sobre eso quiero trabajar hoy. Voy a cerrar las puertas porque están todos los chicos míos con Zoom y se escucha todo. Ok. Muy bien, se reveló, muy bien. Volví. Bueno, seguimos. Entonces, eso era lo que yo quiero trabajar hoy. Y vamos a ir a lo que son los irracionales. Fíjense. Bueno, esto es unas diapositivas que yo se las voy a enviar igual para que lo tengan en la carpeta. El que quiere imprimir lo imprime, y el que no, bueno, lo va a ir copiando. Y acá habla sobre los números irracionales. Les va diciendo que los números irracionales se definen con la letra I. Recuerden que los naturales los teníamos con N, enteros con Z, racionales con Q, y los irracionales con la letra I. Dice, y son los números reales que no son racionales. O sea, ¿qué quiere decir que no sean racionales? Que no los podemos expresar como fracción. ¿Está? Bueno, y acá empieza a hablar de la unión. Y la unión de los racionales más los irracionales forman esto. ¿Ven lo que estoy marcando, esta R? Sí. ¿Qué es la R entonces? Racional. No, racionales es Q. La R serían de... Acá está escrito arriba. Reales. Claro. Ahí es hasta donde ustedes van a conocer por ahora. ¿Sí? O sea, N, Z, Q. Son los reales. Y acá les explico un poquito, ¿no? Dice los números, ¿qué son los números racionales? ¿Qué son los números irracionales? Y ven que acá esto que está en este costado, ¿lo ven? ¿Esto qué es? Ese cuadrito que ustedes ven acá. ¿Qué ven acá? Sí.
Esto. Nico, ¿vos ves esto? Yo necesito que... ustedes como la clase. Ustedes, yo pregunto, ustedes responden. Bueno, acá tienen les nombres. Profe, ¿me escucha? Sí, hay como una interferencia. Lo que yo digo, bueno, les digo, esto es raíz de 2. Es uno de los irracionales más conocidos. Este es el número phi. Que es un número irracional que lo simbolizan con la letra phi, pero tiene un valor numérico. Eso es lo que ustedes van a investigar. Este es el número pi, que también es una letra griega, pi, y simboliza a otro número irracional. Es un número larguísimo, empieza con 3, y un montón de decimales más. Y este es el número e. Son los irracionales más conocidos. Bueno, acá le habla de tipos de números irracionales, ¿sí? Les dice que son los irracionales algebraicos, ascendentes. Esto ustedes lo van a tener que estudiar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Ustedes lo van a leer tranquilo en sus casas, lo van a copiar, saben que si no entienden algo, me consultan. Bueno, y acá aparece el famoso Pitágoras, que ya ustedes creo que lo recuerdan. Dice, el primer número irracional que aparece en la historia es el que surge de la aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Recuerdan el teorema de Pitágoras? ¿A qué tipo de triángulo se aplica? Está acá, ¿ven? Esto es un triángulo. Triángulo porque es una figura geométrica de 3 lados, y triángulo rectángulo porque acá en la puntita tiene un ángulo recto. El ángulo recto, recuerdan que tiene 90 grados. ¿Sí? Entonces, el teorema de Pitágoras se aplica solamente a triángulos rectángulos. Y acá les dice lo que significa, lo que dice el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, ¿tienen un triángulo? Los lados que forman el ángulo recto, ¿ven que dice 1 y 1? ¿Eso lo ven? Vayan diciéndome, chicos, porque así yo paro. ¿Se distingue el triángulo con cateto 1 y 1? Sí, profe. Bueno, entonces cuando ellos dibujaron un triángulo de cateto 1 y 1, y quisieron aplicar su teorema, ¿sí? De que la hipotenusa, que en este caso es C, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, fíjense, reemplazaron A al cuadrado, pusieron 1 al cuadrado, B cuadrado, 1 al cuadrado, y C sería la hipotenusa al cuadrado. Cuando resuelven de este lado, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado les dio 2, igual a la hipotenusa al cuadrado. Ese cuadrado que está acá, para el otro lado pasa como raíz. ¿Qué les quedó? Que la raíz, ¿cuánto medía? ¿Qué es esto? Esto que está acá, ¿qué es? ¿Saben cómo se lee eso? Raíz cuadrada de 2, sí. Y la raíz cuadrada de 2, cuando la quisieron expresar como fracción, no pudieron, porque encontraron esto.
que raíz cuadrada de 2 era proporcional o semejante a 1,4, 1,42, y los decimales seguían infinitamente. Entonces, les comento, ellos por un tiempo, los pitagóricos, no lo decían, porque las matemáticas para ellos eran perfectas. Y me sorprendió encontrar esto. Para ellos decían, no, no puede ser. Entonces, durante un tiempo lo escondieron. Después decidieron que como seguía pasando con otros números, con raíz de 3, con raíz de 5, descubrieron que pasaba con otros números, decidieron llamarlos irracionales. Bueno, este temita les va a quedar para leer a ustedes, irracionales algebraicos. Esto es bastante, no es complicado. Hay que entender un poquito, y bueno, y acá les explica de dónde viene phi. Esta letra que está acá es phi. Es un número irracional, ¿sí? No les pido que se lo aprendan de memoria, simplemente que en algún momento ustedes sepan que phi es igual a este valor numérico. ¿Lo ven a esto? 1 más raíz de 5 sobre 2. Sí, profe. Ese es un valor numérico. Si ustedes lo hacen con la calculadora, va a dar un número con coma infinito, y por eso es irracional. Pero acá lo único que tienen es el cómo llegan a que phi es un número irracional. Lo leen y es para saber un poquito de historia nada más. Fíjense, vuelvo para atrás. Acá les explica de cómo sale raíz de 2. En esta les explica cómo se llega a phi. En esta les explica cómo se llega a pi. ¿Saben qué es pi? En algún momento lo escuchamos, lo hablamos. ¿En dónde se utiliza el número pi? Hay fórmulas geométricas que se utilizan. ¿Saben qué valor le damos a pi en la fórmula de una figura geométrica para hallar el perímetro o el área? Son cosas, vieron que ustedes están en tercer año, todas estas cosas que yo les estoy preguntando, ustedes a esta altura las tendrían que saber. Por más que cueste y hay que volver a rever, son cosas que ustedes las tendrían que tener en la mente. Pi, en geometría, nosotros les damos el valor de 3,14, ¿sí? Y nos sirve para poder hallar el perímetro, el área de un círculo, de una circunferencia. ¿Está? Y bueno, acá les explica de dónde sale el número E. O sea, en todas estas diapositivas, lo único que les explica es de dónde sale raíz de 2, como irracional, de dónde sale phi, de dónde sale pi, y de dónde sale el número E. Que el número E es un número que lo vamos a utilizar quizás lleguemos en cuarto o en quinto, ¿sí? Es un número también irracional que tiene este valor. ¿Lo ven acá arriba? 2,71828. Fíjense, y sigue, dice, porque realmente es infinito. Dice, se lo suele llamar número de Euler. Euler fue también un físico matemático que fue el que descubrió esto. Entonces, lo que hicieron en esta diapositiva, explicarles el origen de los números irracionales más comunes. Los que más utilizamos en matemáticas. Entonces, ustedes esto, no quiero que se lo aprendan de memoria. Simplemente quiero que lo sepan leer, que lo tengan en la carpeta, sáquenle fotocopia, no sé cómo van a hacer, pero que lo tengan en la carpeta, el año que viene les pregunte, nómbrenme números irracionales. Y que ustedes me sepan decir, profe, el número E, el número pi, y que sepan el valor numérico, ¿no?
Y bueno, acá está un cuadrito como el que siempre practicamos en la escuela. Fíjense, los números naturales adentro de todo, luego de los naturales aparecen los enteros, ¿sí? Después de los enteros aparecen los racionales, que son las fracciones y los decimales. Los irracionales están por separado, siempre aparte, porque no se pueden expresar como fracción, y todos juntos forman los números reales, ¿sí? Bueno, y acá les da un cuadrito como el que yo siempre les doy, y que ustedes tienen que marcar a qué conjunto pertenece. Si yo digo el menos 12 pertenece a los enteros, a los racionales y a los reales. ¿Se dan cuenta de esto? Es parecido a lo que yo siempre les doy en clase, nada más que yo los números los pongo así, en vertical, y los conjuntos numéricos los pongo en horizontal. Pero es parecido. Fíjense, el número 4 es un número natural, es un número entero porque es un positivo, es un racional, porque al 4 le pongo, hago la rayita de fracción, le pongo el 1 debajo, y es un racional, y a la vez es real. Fíjense que todos los números son reales. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Se fue Karen? Se fue Karen. Bueno, Nico, ¿se entendió algo de eso? Bueno, lo que vos tenés que hacer es después mirarlo, y obviamente yo ahora lo voy a pasar al grupo, esto va a estar en el canal de YouTube, y ustedes lo van a ir mirando y copiando, ¿sí? Pero esto para el año que viene tiene que estar sabido. Bueno, eso era con respecto a los números racionales. A ver, ¿qué pasa con Karen? Bueno, mira esto, Nico. Dice conjunto, tiene algo que ver con lo que ya estuvimos viendo, pero lo que yo quiero que les quede claro son los conjuntos de números, los reales. O sea, ¿qué son los reales? Dice el conjunto de los números racionales e irracionales, y se llega al conjunto de los reales. Es lo mismo que vimos anteriormente. Tenemos a los naturales, luego a los enteros, a los racionales, los irracionales por separado, y todos forman los reales. Bueno, y acá habla sobre los números racionales. ¿Qué son en sí los racionales? ¿Sí? Y ahí les explica qué es una fracción. Fíjate que dice fracción, A sobre B. Te dice que A y B son enteros. Y te dice que B tiene que ser distinto de 0, o sea, el numerito que está acá abajo. ¿Por qué crees que tiene que ser distinto de 0, Nico? Karen, ¿por qué crees que B tiene que ser distinto de 0? Acá les dice, una fracción es A sobre B. Está representando a números. A y B dice que son enteros, o sea, son números. Pero les está indicando que B tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? ¿Recuerdan qué significa esta rayita? La rayita que divide a A y a B, esta rayita de fracción, ¿qué significa? Significa división, chicos. Y B tiene que ser distinto de 0 porque la división por 0 no existe. B nunca, el numerito que está abajo nunca podría ser 0. Les dice el cociente, la palabra cociente tiene que estar relacionado con la división. Dice el cociente entre A y B es una expresión decimal. Ahora, esa expresión decimal, cuando yo hago la división, esa expresión puede ser exacta o periódica. Y eso es lo que nosotros ya estuvimos viendo, ¿sí? Nosotros ya vimos expresiones decimales periódicas. Profe, Sí, Karen. ¿puedes saberlo porque se apagó el celular, por favor? Claro, sí, vi que te fuiste.
Sí, se me apagó. Ah, ¿y ahora lo enchufaste? No, es así mi teléfono. Ah, mirá. No, lo único que hice fue decirle que vamos a ver otras diapositivas. Ya nosotros vimos una donde yo les explico los irracionales. Tiene que quedar clarito que los irracionales son números que no se pueden expresar como fracción. Y hablamos de números especiales, el número pi, el e, el phi y raíz cuadrada de d. Y ahora fuimos a otra diapositiva. ¿Eh? Y recién comenzamos con esta diapositiva, ¿eh? ¿Sí? Habla de los conjuntos numéricos de nuevo, pero acá nos vamos a detallar y nos vamos a detener en los números racionales. Sí. Ahí es lo que más les cuesta a ustedes cuando tienen que sumar, restar fracciones, o pasar a fracción o pasar a decimal, viceversa. Y yo lo único que le estaba preguntando es qué significaba esta rayita. O sea, tengo A sobre B, ¿no? Y esa rayita del tiene un significado. ¿Qué significa? Una división. Claro, yo le estaba diciendo que significa división, y que por eso les está explicando acá que B tiene que ser distinto de 0. O sea, el numerito que está abajo nunca puede ser 0. Sí. Porque la división por 0 no existe. Bueno, después acá abajo dice que el cociente, o sea, la división entre A y B, cuando ustedes resuelven una división, cualquier tipo de división, la expresión que obtienen puede ser exacta o periódica. ¿Sí? Sí. Y ahí les vuelve a poner punto racionales y les pone ejemplo en y bueno, acá le da a usted en tercer año lo saben, porque en primero, ¿sí? Que hay fracciones aparentes, impropias, ¿sí? Acá, fíjense que acá le dice clasificación de fracciones, y acá abajo le dice el cociente. Y acá en toda esta parte ya esta parte la vimos, yo lo que quiero es que ustedes revisen. Fíjense que dice expresión decimal, periódica pura y periódica mixta. Lo que ustedes tienen que hacer es revisar cuadro por cuadro. En esta parte, en este cuadrito, en realidad la que les enseñan es a leer números, y aparece algo que son fracciones decimales. ¿Por qué o decimales? Porque viene de 10. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo el número decimal 0,1, en fracción se pone 1 sobre 10. O sea, 0,1 es 1 sobre 10. Ahora, ustedes, ¿recuerdan por qué se pone 10 a la menos 1? O sea, yo lo que les voy a hacer, no hoy, sino el martes nosotros no tenemos Zoom. Entonces, el martes les voy a explicar yo, en un papelito, sin escuchar mi voz nada más, esto del tipo de exponente, porque ya en tercer año ustedes tienen que recordar que hay exponentes positivos, como en este caso hay exponentes negativos, y qué es lo que pasa, y que hay exponentes fraccionarios. Yo no sé si recordarán todo esto ustedes, pero yo se lo voy a explicar en un papelito el día martes, ¿sí? Esto, por favor, les pido, porque esto va a ir ahora en la explicación, va a estar en el canal de YouTube, y va a ir ahora en la explicación, que se lo voy a pasar por el grupo. Lo que les voy a pedir es por lo menos que lo lean, ¿está? Fíjense que les dice tipo de decimales, y tienen un cuadrito perfecto, que estos cuadritos son cuadros que ustedes tendrían que aprender a hacer para poder estudiar. Habla de decimal exacto,
decimal periódico y les divide, periódico puro y periódico mixto, y los no exactos y no periódicos, que acá entrarían los irracionales. Fíjense que les explica paso a paso cómo pasar a fracción, y esto ya lo vimos, chicos, ¿eh? Esto es un repaso. Les vuelve a hablar de los irracionales, les habla de tipos de irracionales. Esto es lo mismo que vimos anteriormente en forma individual, ¿no? Acá, ¿qué ven acá? Alguien que me explique qué ven ahí. Una recta numérica, ¿ves? Bien, ven rectas numéricas. Ven la recta numérica para los naturales. Acá hay una recta numérica para los enteros. Vieron que ya aparece los relativos. Ajá. Una recta numérica para los racionales. La recta se empieza a llenar. ¿Ven que entre el 0 y el 1 ya hay fracciones? Sí. Claro, la recta ahí ya empieza a ser densa, ya no hay espacio vacío. Sin embargo, acá arriba, por ejemplo, para ir del 0 al 1, yo pego un salto. Es como que acá hay un charco que yo no puedo pisar, no hay nada en el medio, ¿sí? Pero en racionales, sí, ya hay, la recta se empieza a llenar. Y acá con los irracionales, ya se complica. ¿Qué es esto que ustedes ven dibujado acá sobre la recta? Un triángulo. El triángulo rectángulo. Y acá aparece Pitágoras. Por eso ustedes tienen que reconocer a Pitágoras. Para poder marcar irracionales en la recta, yo en la recta voy a dibujar un triangulito. ¿Ven? De 0 a 1 el cateto es 1, subo 1, y con la regla 1 esto, del 0 hasta la puntita. ¿Sí? Y ahí me queda raíz de 2. Con un compás, yo no sé si ustedes recuerdan, con un compás se toma la medida y se bajaba, por eso se hace esta línea de puntos. Ahí donde se baja, ahí queda raíz de 2. Si realmente ustedes quieren aprender esto, chicos, tendrían que buscar tutoriales donde digan cómo representar números irracionales en la recta. ¿Sí? Y ahí seguramente todas estas acá abajo se las van a mostrar. Bueno, acá dice construcción para ubicar irracionales. Acá les explica la construcción. Y ahí se terminó. O sea, Nico se me está durmiendo. ¿Se entendió algo, Nico, igual? ¿Sí? Bueno, yo lo que les voy a pedir, yo ahora voy a subir, me quedó por dar proporciones, para terminar con esto. En 2 clases más termino, y en el último mes, que ustedes seguramente van a terminar al 30 de noviembre, terminan, el último mes quiero dar funciones, ¿sí? Para que lleguen a cuarto sabiendo algo de función lineal y cuadrática. Así que bueno, saben, ya se los vuelvo a decir, y que esto cuando alguien mire el video en el canal, que sepan, promociona a aquel que tenga la carpeta completa, no todos van a promocionar. O sea, el año que viene están en cuarto, y conmigo el que no promocionó este año, y encima se lleva la de cuarto, ya tiene 2 materias previas. O sea, se lleva ya 2 materias conmigo. Y encima en cuarto me tienen en 2 materias, matemática e introducción a la física. Así que, si ustedes hablan con sus compañeros, que yo por ahí sé que algunos pueden hablar por algún jueguito o algo, traten de explicarles. No se conectan, no van a aprobar. Es una pena que crean que como ya pasaron, están aprobados. No es justo para ustedes dos que se levantan temprano, ¿sí? Y están escuchándome hablar 45 minutos, porque 45 minutos me la paso hablando yo. No es justo que lleven la misma nota que los demás. Así que bueno, chicos, yo les agradezco que estén ahí al pie del cañón siempre, cada día miércoles, y bueno, es un bien para ustedes.
El estudiar alimenta el alma y la mente, dicen, así que sigan estudiando. ¿Sí? Bueno, los veo el miércoles. El martes sí les voy a mandar un videíto sobre potenciación. ¿Está? Así que bueno, los veo el martes. Karen, ¿me escuchás? Sí, profe. Bueno, te veo el martes, le envío un videíto y el miércoles nos vemos de nuevo. Bueno. Dale, ¿listo? Chao. Listo. Chao. Chao, chicos. Chicos.